Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13 y por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Soy Ernesto Rivera. Hay estrategas y publicistas que afirman que es posible vender la imagen de un líder político como se vende un shampoo o una nueva marca de refrescos. Acabamos de pasar una primera ronda electoral con 25 candidatos y candidatas que sostuvieron distintas estrategias buscando de que finalmente las personas marcaran la preciada X en el casillero que llevaba el nombre de su partido en las papeletas. Finalmente, solo José María Figueres y Rodrigo Chávez lo lograron, tener el suficiente volumen para pasar a segunda ronda. Para analizar las estrategias y el marketing político de esta campaña, invité esta noche al consultor y especialista en estrategia y marketing digital, Rogelio Umaña. Buenas noches, Rogelio. Bienvenido a 13 Costa Rica Noticias. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Rogelio, una primera reacción tuya al resultado del domingo 6 de febrero. ¿Se ganó por mérito de estrategia, por diseño de producto o de candidato o por factores externos? Es curioso porque ahora viendo hacia atrás es más fácil hacer todos los análisis y no mientras está la campaña, hay que reconocer eso. Pero definitivamente hay factores externos y es uno de los temas que me gustaría desarrollar hoy. Y siendo el factor externo lo que la gente quiere, creo que lo que más definió el resultado que estamos viendo es la emoción y las necesidades más profundas del electorado. No significa que las campañas no pesaron, las campañas sí pesaron, los mensajes sí pesaron, la imagen, pero creo que la inversión también pesó, pero creo que es esa combinación entre la imagen del candidato y lo que el electorado espera o esperaba, lo que más influyó en este resultado. Ahí, de eso que mencionaba recién, de que el día después se ve mucho más claro que el día anterior, es lo que en fútbol los estrategas llaman la sabiduría del lunes, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué diferencias viste en las estrategias de Figueres y de Chávez? ¿En qué se diferenciaron sus campañas y en qué coincidieron? Esta es la parte donde yo estoy empezando a encontrar coincidencias en esta relación entre identificación de necesidades y lo que el candidato ofrece. Para esto sí es bueno definir que cuando se va a tomar una decisión por un candidato, generalmente hay dos tipos de informaciones que el electorado percibe de primera instancia. Una es la información descriptiva, que es cómo es el candidato, o sea, cómo lo percibo, cómo es su voz, cómo es su apariencia física, qué cree, cómo... es cuando empezamos a usar adjetivos, ¿verdad? Que decimos, ok, Chávez es autoritario, Figueres es político de historia o político tradicional. Todo eso es una información descriptiva. Y por otro lado está la información sustantiva, que es lo que el candidato ofrece como plan. Y siempre hay una pelea y en redes sociales se da esta discusión de tenemos que fijarnos más en lo sustantivo, tenemos que fijarnos más en el plan, hay que entender qué es lo que cada uno ofrece y lo que va a hacer cuando llegue al gobierno. Pero la realidad del caso es que todos terminamos anteponiendo la parte descriptiva sobre la sustantiva. Es decir, el tema de las emociones que mencionabas antes. Exactamente. Esa pugna entre el voto racional, la componente racional del voto y la componente emocional, que es fuertísima. Es súper fuerte y ambas funcionan en conjunto. Los psicólogos, y hace la semana pasada tuvimos un Twitter Space con dos amigos psicólogos y junto al amigo Saúl Buceta, y ellos decían, no, hay que entender que esto trabaja en conjunto. No es que
la emoción trabaja alejada de la razón y la razón alejada de la emoción. Pero a la final, cuando ya toca poner el voto, probablemente esa parte emocional pesa más. ¿Y de dónde viene esa parte emocional? Viene de una necesidad y de un anhelo, si lo queremos ver. Y yo creo que es aquí donde a veces se nos escapa un poco a las estrategias o a los estrategas políticos. Estudiar mejor, de repente aquí se necesitaría un sociólogo, estudiar mejor el anhelo colectivo de un pueblo, y eso es a lo que quiero llegar y a donde encuentro las similitudes entre Chávez y Figueres, a mi parecer, y esto quiero aclararlo, es muy a mi parecer. Tanto Chávez como Figueres tenían imágenes de autoridad. Yo siento que Costa Rica en este momento tiene un anhelo de autoridad. Hay una percepción de vacío de poder. Hay una percepción de tuvimos 4 años sin un rumbo. Independientemente de su posición hacia el gobierno de salida, la percepción general de Costa Rica es estamos perdidos. Ajá. Y cuando alguien se siente perdido, necesita guía. Incluso ambas campañas esbozaron eslóganes reforzando esa idea. Volvamos a tener presidente desde el lado de Figueres y me como la bronca desde el lado de Chávez. Exactamente. Esos son, independientemente de que hubieron mucha mezcla de mensajes, pero esos dos, y analicemos los otros mensajes, digamos, el de Fabricio es la solución, que es bastante marketinero, por decir así, es claro. Casi como un eslogan de cualquier producto. Claro. Aplica para muchos rubros. Aplica para cualquier cosa. Por el lado de Villalta era esperanza, que aunque sí apela a la emoción, pero no exactamente al anhelo. O sea, no era esperanza exactamente lo que estábamos queriendo. Y por otro, había el movámonos juntos, que era el que usó Eli Feinsack. Movámonos juntos es como hagámoslo entre los dos. Y tampoco eso era lo que la gente andaba buscando. Ahora, es importante porque no nos concentremos en el eslogan. Al final esos eslogans son el espíritu de toda la comunicación, es el espíritu de lo que los candidatos hacen cuando van a poblaciones, es el espíritu de sus conversaciones, de sus entrevistas. Y yo creo que ahí es donde Chávez y Figueres, no sé si por astucia de los estrategas o simplemente por mero destino, llegaron a tocar mejor el anhelo de la gente. Hay también hay un tema del candidato propiamente dicho, desde el punto de vista de ustedes en publicidad, del producto, pensando en los candidatos como un producto a vender, a lograr que la gente compre o se empatice con ellos. El producto Figueres y el producto Chávez son personalidades políticas que tienen un nivel de firmeza o que se expresan de una manera con mucha seguridad. En ambos casos es así. Y yo creo que eso debería explicarnos. Yo he visto mucho comentario estos últimos 2 días de no entiendo cómo llegamos a esta decisión. O sea, mucha gente dice, ¿por qué? Y hay que verlo desde o sea, vea, tal como usted lo está diciendo, al final estamos buscando a alguien que guíe el país y ambos tienen de distintas formas. Tal vez el caso de Figueres desde la experiencia, que es lo que él ha tratado de explotar durante todo el mensaje, experiencia, pero es alguien que ya estuvo ahí, que es conocido, transmite seguridad cuando habla, es muy bueno hablando, y por otro lado una persona que es relativamente nueva en el campo político, pero viene con una fuerza muy avasalladora, diríamos así, de una personalidad súper fuerte. Ya se empieza a hablar de autoritario, pero hay gente que dice, eso es lo que necesitamos. O sea, ese lo que necesitamos está basado en lo que carecemos o en lo que percibimos que carecemos. Y los demás candidatos no llegaron a ese lado, no se fueron por ahí. Mucha gente se está manifestando en redes sociales y daría la impresión de que ahora, para esta segunda ronda, tendríamos presente ya un fenómeno que no estuvo en la primera. En la primera ronda se intentó ver qué elemento podía polarizar la discusión y no apareció. Sin embargo, ahora, en esta segunda ronda,
podría polarizarse. ¿Vos crees que se podría polarizar el electorado ante la presencia de un candidato como Rodrigo Chávez? Y también cómo jugarán en este nuevo escenario de segunda ronda las opiniones negativas que carga José María Figueres. Sí, yo creo que se está polarizando, o sea, se polarizó en el momento en que se anunció que Rodrigo Chávez era el contrincante de José María Figueres. De alguna forma, la mayor parte del país esperaba que José María Figueres iba a pasar a segunda ronda. Eso no era la sorpresa. O sea, había unas cuantas personas que decían, se queda, pero la mayor parte de encuestas y de percepciones eran José María Figueres pasa a la segunda ronda. Y de alguna forma, los cuestionamientos negativos de José María Figueres son los mismos de siempre. No hay nuevos. Claro. Ya todo el mundo los conoce y cualquier persona te los puede enlistar. O sea, te puede decir, son este y este. Están claros. En el caso de Rodrigo, trae uno muy grande que definitivamente causa polarización entre sectores de la población. Entonces ya uno empieza a ver jamás votaría por Rodrigo. Incluso la gente que decía jamás votaría por Figueres, en contraposición con Rodrigo, dicen ahora sí le doy el voto a Figueres. Pero todos los indecisos, ¿a quién van a apoyar? O sea, el punto es el balance que va a tener que tener esta segunda ronda, porque yo comentaba hoy en Twitter que se está poniendo un poco violenta de parte de los seguidores. Ni siquiera son los candidatos, pero los seguidores están haciendo todo lo posible por polarizar. Bueno, las baterías en el caso de Rodrigo Chávez han sido las baterías en redes sociales, es decir, los perfiles que apoyan a Rodrigo Chávez han sido muy agresivos en sus comentarios durante las entrevistas, en la mayoría de los programas en los que el candidato aparecía y durante los debates. Y volvamos al espíritu de la campaña. O sea, al final de cuentas, si bien yo no puedo asegurar que sea una estrategia que venga directamente del comité de campaña de don Rodrigo, si el candidato transmite una posición dura, fuerte, autoritaria, sus baterías van a responder igual. Entonces, yo creo que hay que tener un cuidado de no caer en una polarización que no nos lleva a ningún lado, pero va a ser inevitable. O sea, también tenemos que ser realistas. La polarización va a ser inevitable. O sea, ya hay gente que en este momento decidió no votar por Figueres nunca o no por Chávez nunca. Ya Figueres venía polarizado, ya Figueres traía un montón de gente en contra y el candidato con el que va a pelear esta segunda ronda también tiene esas características. Entonces, yo creo que va a ser inevitable que sea polarizado, pero va a ser interesante qué decisión toman los comités de campaña para cómo sobrellevar eso. Estratégicamente, don Rodrigo ha empezado a decir, don José María, hagamos una campaña limpia. O sea, eso se puede percibir sincero, pero también puedes percibir estratégico. Es como, no nos vayamos por ahí. Claro. Sí. Y Figueres en el discurso del domingo mencionó de una vez el tema de la mujer y el respeto a la mujer en una toma de posición muy clara respecto a lo que percibe como una de las mayores debilidades de su oponente. Así es. Sin embargo, y esto ya hay que ver, tiene que verse de un punto estratégico. No estoy seguro que un ataque frontal con el tema del respeto a la mujer hacia Rodrigo sea eficiente, porque las personas que no van a apoyar a Rodrigo ya lo decidieron. O sea, los que no lo apoyan por esa razón en específica ya lo decidieron. O sea, uno los puede ver, uno dice, no, jamás. Es un poco difícil cambiarle la manera de pensar a alguien que dijo, yo voy a obviar esto. Que es el otro grupo, el que dice, no, es más importante para mí lo que él representa y lo que puede hacer para el país, y yo obvio esa parte. Convencer a esa gente es difícil. Entonces, no sé si una estrategia frontal hacia ese punto terminaría haciendo más daño a una campaña. Ahora, sin duda alguna, uno de los mayores factores de éxito en la campaña de Rodrigo Chávez fue la figura de Pilar Cisneros, la manera en que ella se manejó durante todo el proceso. ¿Cómo se valora desde la estrategia
el aporte de Cisneros en esta primera ronda. ¿Cómo lo valoras? Yo creo que doña Pilar fue el combustible que levantó el alcance de Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez entra a la palestra como un candidato básicamente desconocido. Sabíamos nada más que había sido ministro de Hacienda, pero era muy poco lo que conocíamos de él. Yo creo que la alianza con doña Pilar obviamente no es casualidad. Se discutió incluso el hecho de que saliera en todas las vallas, aunque ella solo era la diputada por San José, pero incluso se decía, salía en todas las diputaciones. Entonces, claramente fue como un combustible, porque por ahí escuchaba que la campaña de don Rodrigo decía, nosotros no gastamos tanto. Y es cierto, no fueron la campaña que más invirtió. Sin embargo, toda campaña tiene que tener un combustible para poder generar el alcance necesario. Yo creo que doña Pilar fue ese alcance. No todo el alcance se relojó con dinero. Estaba viendo los montos de eficiencia por voto que estaba calculando nuestro amigo Rolando Barquero, y él decía que el voto más eficiente, o sea, es el costo por voto ganado, es el de Chávez. El segundo es el de Villalta y el tercero es el de José María Figueres. Entonces, me parece son los que lograron mayor rendimiento en términos de caudal de votos de acuerdo a su inversión. Exactamente, esos tres. Y en el fondo tenemos a Fabricio Alvarado y a doña Linet, con menos rendimiento, con menos eficiencia. Pero ahí es donde yo vuelvo al primer tema. Esa eficiencia, de alguna forma, entre muchos factores que la pueden definir, uno de los factores es el posicionamiento del candidato, el posicionamiento de la marca. Entonces, si don Rodrigo tenía mensajes que estaban tocando muy bien al electorado, con una plata llegaban mejor. Y doña Pilar también era una de esas estrategias. O sea, yo ponía dinero a las vallas donde él salía con doña Pilar y decía, doña Pilar, yo he respetado a doña Pilar toda mi vida, entonces si doña Pilar apoya a Rodrigo Chávez, probablemente yo también lo debo apoyar. Entonces, ese mensaje realmente fue eficiente. Hace algunas semanas conversamos en el programa Suma Electoral sobre las cualidades de los candidatos como marcas. En tu consideración, ¿qué tienen a favor y en contra las marcas José María Figueres y Rodrigo Chávez? Es muy curiosa la pregunta, porque hay una característica esencial de cada uno que es totalmente opuesta, que es la marca de José María Figueres es conocida y la marca de Rodrigo Chávez es desconocida. Entonces, desde ahí también yo creo que empezamos a ver un voto bastante polarizado. No estamos ante dos candidatos que comparten esa característica esencial. Sí comparten, y para que vean también cómo una marca de candidato es multidimensional, o sea, no tiene muchas dimensiones que los hacen diferentes. Ellos comparten la dimensión de esa proyección de seguridad, sin embargo, están totalmente aparte en la experiencia y la novedad. Y las dos son válidas. La gente que valida la experiencia, desde el punto de ya don José María estuvo ahí, ya don José María sabe, no va a llegar a improvisar, e incluso los que lo ven desde el lado negativo, y lo dicen, prefiero malo conocido, lo han dicho así. Claro, claro. O la frase, yo ya sé que de repente no va a ser lo mejor, pero ya estuvo. Es una frase real. En el caso de don Rodrigo, más bien se va al otro lado, no, necesitamos sangre nueva. Y los dos son válidos para un electorado. Entonces, creo que esa dimensión de marca les da a los dos una ventaja, y los dos van a seguir. Yo creo que eso sí lo van a seguir empujando. Ese factor de experiencia versus novedad va a ser uno de los tonos de esta pelea, y vamos a terminar viendo cuál gana. Ahí también, volviendo al tema de la carga emocional, que al final a la hora del voto es muy decisiva. ¿Qué emociones están capitalizando estos candidatos? ¿A qué le apuestan en tu opinión? Esa está un poco más complicada de decirlo así. Yo diría que las emociones de Rodrigo Chávez son mucho más fuertes. O sea, simplemente el hecho de
Él habla, en todo momento mantiene un lenguaje él habla de las élites que han tenido gobernado el país, o sea, hay un factor más rebelde, hay un factor más de fuerza, hay un factor más de no toleremos más, no toleraré, él es confrontativo. El día de ayer se compartió la entrevista con don Ignacio, donde lo confrontan por haber llamado canalla a la prensa, y él como que hace una disculpa medio forzada. O sea, las emociones de la campaña de Rodrigo Chávez tenemos que esperar que van a ser fuertes, van a ser confrontativas. Claro. Y eso va a llegar a la gente, a la gente que cree que en el gobierno se necesitan esas emociones. Y lo hay. Hay un grupo de gente que necesita eso. Por el otro lado, uno escucha a don José María Figueres, y don José María está tratando de tener una emoción más conciliadora. O sea, firme, pero conciliadora. Y más abierta. Entonces, el grupo que esté más dispuesto a la parte conciliadora probablemente se va a plegar a esa campaña. Pero esas son las dos claras que puedo ver ahorita. Una campaña mucho más tirada a la conciliación, y una campaña tirada un poco a lo que hay que hacer, hacer. Nos quedan solo 30 segundos, pero ¿cómo, a tu juicio, cómo pueden jugar los apoyos? Digamos, lo que diga o induzca a decir una figura como José María Villalta o Eli Feinsack, es decir, no se puede transferir la adhesión, pero sí se puede inducir cierto razonamiento. Muy brevemente, ¿cómo ves este tema de las alianzas y los apoyos externos? Van a ser claves, las alianzas van a ser claves en estos primeros 2 días. Yo siento que se están forjando, algunas ya han salido, algunas son rumores, pero va a ser clave. Lo vimos en las elecciones pasadas, las alianzas también influyeron, y no solo las alianzas de los candidatos, sino también las alianzas civiles que se formen a defender los valores de cada una de las, porque al final vamos a estar hablando de valores, que es un buen punto para hablar bien. O sea, al final cada campaña defiende cierto tipo de valores, así que las alianzas van a ser clave. Rogelio, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste, y bueno, durante estos 2 meses que quedan por delante, vamos a volver a conversar, espero. Con todo gusto, a ustedes las gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Rogelio Umaña, analizando las estrategias desde el punto de vista del marketing político. 2 meses nos quedan para pensar, para analizar, para sopesar y tomar una buena decisión para el país. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.